Una invitada maravillosa, un tema maravilloso que hablaremos hoy con una persona muy especial, un ser humano que ya la van a ver, ya la van a escuchar, con un carisma enorme, con una sabiduría, producto de la investigación, de la entrega, de ese deseo de poder develar con todos nosotros sobre la vida de María Magdalena, una mujer de un gran corazón que le damos la bienvenida a este canal, a esta comunidad que la recibe con un gran cariño, con una profunda alegría. Mi querida Marisa, un gran abrazo, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy felices de tenerla con nosotros. Hola, Cristian, querido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Para mí es un honor y, bueno, una alegría poder hablar y traer un poquito la historia de esta mujer que ha despertado tantas pasiones, ¿no? Encontradas, que es nada más y nada menos que María Magdalena. Así que muchísimas gracias. Marisa, antes de entrar en este tema que me parece maravilloso lo que vamos a conversar, yo me hago una pregunta. Politóloga de formación académica, alta ejecutiva de la industria farmacéutica. ¿Cómo llega Marisa Ventura a acercarse al mundo espiritual cuando precisamente estas dos actividades o profesiones están como muy desligadas del Mm. mundo espiritual? Bueno, siempre tuve una espiritualidad muy activa. Ya desde mi formación de niña, la escuela a la que fui, que era una escuela religiosa, de mujeres solas, siempre tuve una presencia muy fuerte en mi vida de Jesús y de María Magdalena, por algún misterio, porque de niña no tenía tan claro y ya más de adolescente, empecé a sentir como una conexión, sobre todo de querer conocer la vida de María Magdalena. Pero fue a lo largo de mi vida, digamos, ya tengo 54 años, pero desde muy chica, te diría 11, 12 años, que empecé a leer mucho. Siempre fui una lectora muy compulsiva y es como que la espiritualidad me fue acompañando. Y en cada cosa que yo hice en mi vida, la espiritualidad tuvo un lugar importante. Inclusive en mi vida corporativa, yo es como que llevaba la espiritualidad también a mi, a mi ámbito laboral, ¿no? Y era tema de conversación, yo hablaba con todo el mundo de María Magdalena, de Jesús, era como que iba magdalenizando y evangelizando un poquito a la gente, así que así fue que estudiando mucha historia, por gusto personal, siempre me atrajo mucho la historia de Europa, particularmente la historia de Francia, los reyes, las reinas, las batallas, y ahí cuando uno empieza a explorar y se te van abriendo puertas. Y ahí encontré un poco la historia de un grupo sagrado, una hermandad sagrada, como fue el movimiento de los cátaros en el sur de Francia, que de alguna manera pretendían recrear las enseñanzas que María Magdalena había dejado allí, en el sur de Francia. Con lo cual, bueno, a partir de ahí a mí se me abre un mundo y empiezo a investigar profundamente la vida de ella. Pero bueno, hasta que un día decidí dejar esa vida corporativa y dedicarme de lleno, dar ese salto, que a veces alguien puede decir, bueno, como un salto un poco al vacío, porque no sabía bien hacia dónde, pero sentía que el llamado era ya muy fuerte y que no podía mirar más para el costado. Así que bueno, ahí dejé 25 años de vida corporativa donde todo estaba estructurado, todo funcionaba, Donde y todo el decidí mundo desea, atreverme. pero Marisa, ¿cómo se le ocurre hacer algo como eso? Cuando eso que Exacto. usted está alcanzando es el sueño de todo el mundo, de tener la estabilidad, un prestigio, una tranquilidad financiera para irse a hacer esto. Exactamente, lo que acabas de decir es lo que todo el mundo me decía. Me decían, pero pensalo bien, porque tu rol, como decís, la estabilidad económica, la posición que tenía una posición muy alta en la organización. ¿Por qué la gente daría cualquier cosa por tener esta posición? Y yo sentí que había cumplido un ciclo, 25 años, y, y tuve una fe enorme porque muchas veces me dicen, ¿y qué? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te preparaste? Un día dije, me tengo que animar, a mí no me va a faltar nada. Dije, Dios no me va a hacer faltar nada. Y ahí fue donde decidí renunciar, decidí dejar esa vida, llevarme los aprendizajes que tomé de esta carrera laboral, que me sirvieron muchísimo para este camino que emprendía, que bien no sabía hacia dónde,
pero sí sabía que tenía que ver con María Magdalena, con el camino espiritual, y bueno, y ahí empecé. Lo primero que hice fue sentarme a escribir cómo ella llega a mi vida para poder tener como un marco de referencia. Y escribo ahí mi primer libro, Sola entre ellos, y a partir de ahí, aquí estamos. Han pasado 5 años, en el cual, bueno, estoy muy, muy agradecida y muy feliz de este camino. Marisa, espero plantear la pregunta de la manera como la siento. ¿Qué ¿Cómo ha no? habido a lo largo del tiempo? ¿O mala interpretación de nosotros de las Sagradas Escrituras? ¿O ha habido una tergiversación en relación a las Sagradas Escrituras? ¿Ha habido manos que de pronto se han interesado en que se mire la vida de María Magdalena, del mismo Maestro Jesús, de Judas, que ya hablaremos en su momento, en el cual todos tenemos hoy un imaginario, ¿no? Lo que nos han dicho a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo interpreta usted? Porque cuando le hago esta pregunta, se la hago a una mujer que le dedica su vida a investigar. Y cuando uno va investigando, va comprendiendo qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo. ¿Qué ha habido? ¿Por qué nosotros hoy entendemos las cosas de una manera que no son correctas? Y ya hablaremos de esas verdades y mentiras. A lo largo de la historia hubo infinidad de versiones y sobre todo la Biblia tiene más de 320 errores de traducción. Cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego, el griego es un idioma mucho más rico, más, digamos, florido, si se quiere, que el hebreo, y hubo muchas palabras que se cambiaron en su significado. Hubo cosas que se agregaron, interpretaciones que han hecho quienes hicieron esas traducciones de lo que creían que quiso decir Jesús en ese párrafo, en esa bienaventuranza. En relación a María Magdalena hubo de todo un poco, pero con respecto a ella, puntualmente, no hubo tal error en el texto bíblico, sino que el hecho de haber transformado a María Magdalena en una prostituta, en una mujer penitente, en creer que fue una pecadora, una mujer adúltera, hasta inclusive el arte la ha retratado como una mujer de mala vida, mal vestida, semidesnuda, tiene que ver con un papa, el Papa Gregorio Magno, que en el año 597, en su homilía 33, decide unificar bajo el nombre de María Magdalena a otras 2 mujeres, a María de Betania y a la pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Debo decir que esa pecadora nunca se dijo de qué pecó. Por ahí robó para comer, por ahí era una mujer que había tenido acceso al conocimiento, cosa que estaba prohibido. La mujer no podía acceder al estudio. Había muchos motivos por los cuales una mujer podía ser comprendida de pecadora, pero automáticamente el Papa Gregorio Magno dice, bueno, María Magdalena es la misma que María de Betania y que esa pecadora que le lavó los pies a Jesús, que automáticamente pasó a ser prostituta. Entonces, a partir de allí, estamos hablando del siglo VI, María Magdalena deja de ser esta apóstol entre los apóstoles, esta discípula ejemplar que acompaña a Jesús a lo largo de todo su ministerio, que jamás lo abandona, que predica con el ejemplo como ninguno de sus seguidores, que es la primer testigo de encontrar la tumba vacía, es la primera que llega sola de madrugada, es la mujer que se queda a los pies, que no tuvo miedo, a los pies de la cruz. No tuvo miedo, se quedó ahí mientras los apóstoles estuvieron ocultos. Y Jesús la hace digna de ser la primera persona en verlo resucitado. Y evidentemente todo esto era demasiado para una sola mujer en esta estructura tan patriarcal de esa iglesia primitiva, podemos decir, ¿no? Sobre todo ya en el siglo VI, donde ya había un canon bíblico, donde estaba todo muy establecido, pero nadie desafió al Papa Gregorio Magno. Y a partir de ahí sus dichos pasaron a ser como una ley. A partir de allí María Magdalena pasó a ser interpretada como esa prostituta que porque amó mucho al maestro, se transformó. Cosa que no hay un solo evangelio que diga que María Magdalena fue prostituta, ni que fue pecadora. María Magdalena no tuvo que convertirse, ni arrepentirse, ni hacer penitencia jamás a lo largo de su vida. Y no está esto escrito en el texto bíblico, sino que es parte de los dichos de este Papa, Gregorio Magno. Y por otro lado, el arte colaboró mucho en crear una María Magdalena penitente. Es habitual las representaciones pictóricas que se llaman María Magdalena penitente.
la vamos a ver, como decía antes, ¿no? Semidesnuda, mal vestida, con las manos extendidas como suplicando el perdón hacia el cielo. Esto es parte de la imaginería, porque no hay nada en el texto bíblico, muy por el contrario, con respecto a quién fue desde esta perspectiva María Magdalena. Por eso es tan importante hoy devolverle el lugar legítimo que le corresponde, junto a los apóstoles, al lado de su maestro Jesús. Porque lamentablemente, yo siempre digo que a María Magdalena también la han crucificado, la han puesto de rodillas. Y junto con María Magdalena nos han puesto de rodillas y nos han crucificado a todas las mujeres. Porque sobre todo en la Edad Media, cuando la sociedad, que era tremendamente analfabeta, cuando estos hombres que vivían intramuros, los sacerdotes, tuvieron que escribir acerca de la mujer, tomaron dos modelos bíblicos, a la Madre María y a Eva. Claro, la Madre María inalcanzable, inmaculada, pura, casta, modelo de virtud. Las mujeres podíamos tomar a la Madre María como referencia, pero jamás poder ser como ella. Y por otro lado está Eva, esa Eva que representa la tentación, el pecado. Entonces, ¿dónde quedamos las mujeres comunes? Todas pasamos a ser hijas del pecado, hijas de Eva. Por eso digo, con el haber arrojado lejos digamos, el quehacer, el saber, la sabiduría de mujeres virtuosas como María Magdalena, ahí fuimos a quedar también todas las mujeres, hijas del pecado, muy difícil para la mujer sobre todo, ¿no? Con una mirada muy desde la Iglesia Católica, fundamentalmente. Marisa, me llama mucho la atención que usted nos dice 320 errores en esa traducción. Esos 320 errores, ¿cómo han impactado nuestra vida actual? Porque cuando hablamos de estos errores estamos hablando de unas cargas supremamente fuertes en la vida de cada uno de nosotros, personas que viven llenas de pánico porque están esperando el infierno, el castigo, Dios es un Dios vengador, entonces me da libre albedrío, pero yo me equivoco, entonces me condena. O sea, ¿cómo nosotros podemos ir desmitificando esa carga? Porque siento yo, y lo digo de una forma respetuosa, ha habido un peso muy fuerte que nosotros hemos cargado desde el momento del nacimiento. No nace un niño, nace un pecador. Correcto. De hecho, todos nosotros venimos al mundo, por lo menos los que nacemos dentro de familias católicas, venimos todos con este pecado original, ¿no? Y es tremendo, porque de hecho me encanta, hay un pasaje del Evangelio de María Magdalena donde se le pregunta a Jesús por el pecado, y Jesús dice, el pecado no existe. En nada de lo creado por Dios hay pecado. Sin embargo, todos pasamos a nacer con el pecado original, y después todo es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Puedo citar al menos 3 ejemplos con respecto a los errores de traducción que tienen que ver con cosas que son muy contundentes. Y los voy a decir con mucho respeto porque son muy desafiantes, ¿no? Sobre todo porque venimos con una cultura y de generación en generación de creer en estas cosas. Por eso digo, con muchísimo respeto, pero es que cuando uno empieza a estudiar en profundidad encontramos. Por ejemplo, voy a empezar por algo más liviano, que son los milagros de Jesús. Uno le atribuye al milagro una característica sobrenatural. Pasó algo fuera de lo normal, algo sobrenatural. La palabra en el texto bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, no se utiliza la palabra milagro como lo que nosotros comprendemos. Se habla de obras admirables, de signos y de acciones poderosas. San Jerónimo, cuando traduce esto, él va a hablar de miraculous y va a decir que son aquellas acciones que hizo Jesús, en las cuales son acciones admirables, que uno se puede quedar perplejo, que nos sorprenden, pero jamás dice que hay nada sobrenatural en lo que Jesús realiza. Entonces ahí tenemos un primer error de traducción y de concepción de lo que es el milagro, que se espera algo sobrenatural. Leía el otro día que en uno de los pasajes del libro de Josué, estaban en el medio de una guerra los israelitas, y Josué dice que la luna se detenga en Gabadón y el sol, o al revés, y el sol se detenga en otro lugar. Él grita como esto, da como una orden al cielo, y eso ocurre.
Ahora, 3.200 años después, investigadores de la NASA llegaron a saber exactamente qué día fue esa guerra que menciona Josué en el texto bíblico. ¿Y sabes por qué? Porque ese día fue la primera vez que en el universo hubo un eclipse solar. Entonces, lo que tiene de diferente el milagro es el momento en el que ocurre. Él, en el momento que dice esto, que el sol se detenga, que la luna se pare, estaba ocurriendo un eclipse solar, pero no sabían que era un eclipse solar. Creyeron que fue su profecía, su palabra. No, pero durante siglos creímos que ocurrió el milagro de lo que él invocó. Él invocó algo y ocurrió. Y es que estaba viendo un eclipse solar. Y hoy la NASA trae esta información fabulosa. Algo ya un poquito más profundo tiene que ver con la virginidad de María. El profeta Isaías, cuando hace y describe las características del Mesías, dice que el Mesías va a nacer de una muchacha pura. Cuando se traduce el texto bíblico, se traduce la palabra pura por virgen. Pero el texto dice que iban a ser una muchacha pura, no de una muchacha virgen. La palabra utilizada es alma, no betulá en hebreo, con lo cual empezamos a ver cómo a veces es muy fuerte decir y el doctor Mario Sabán, con quien tengo la dicha de compartir la vida, mi marido, él siempre dice, sé que es desafiante, pero la virginidad de María, como fue concebida, tuvo que ver también con un error de traducción de la Biblia, porque lo que se esperaba que ese Mesías, dentro de todas las características que tenía que tener, tenía que ser una mujer pura. Con lo cual, bueno, son muchas cuestiones. Cuando se habla del demonio, la palabra demonio habla de un espíritu, una invocación, que puede trabajar tanto para el bien como para el mal, que puede ser algo de extrema sabiduría, pero que esa sabiduría, esa energía, si la utilizamos de manera incorrecta, puede llevarnos al diablo, al mal, ¿verdad? Con lo cual hay, bueno, muchas palabras. Lo de los milagros es algo increíble, porque lo que tiene de novedoso, de sorprendente el milagro, es el momento en el que ocurre. Y por supuesto que hay muchos milagros y obras maravillosas atribuidas a Jesús. Creo profundamente en el Maestro Jesús y en su poder. Yo siempre digo, Jesús sanaba con el poder de su palabra, con la cadencia y el tono de su voz. A eso se le suma la imposición de sus manos, que le da autoridad para ese milagro, para esa devolución de la fe en esa persona que él iba a transformar nuevamente. Con lo cual creo profundamente en estas obras admirables y en estos signos poderosos que Jesús realizaba en la gente. Marisa, es que cuando hablamos de esos 30, 20 errores, empezamos a darnos cuenta, y cuando hacía este planteamiento, cómo nos ha afectado a nosotros humanamente y ha sido supremamente fuerte. Este concepto que me gustaría escucharle su opinión, Maritza, porque su opinión es muy válida, porque una persona que investiga, que estudia, que indaga, eso es lo que a mí me encanta escuchar y esta comunidad también, porque ahí hay una opinión basada y respaldada en todo un proceso investigativo que es tan importante. La idea del Dios castigador. Cualquier cosa que nos suceda a nosotros en la vida, Marisa, decimos nosotros, Dios me está castigando. Dios, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me quitaste un hijo? Porque la razón que sea, el dolor, el sufrimiento que sea. ¿Tenemos un Dios castigador? ¿Tenemos un No. Dios que cometemos pecados? ¿No? ¿Qué significa la palabra pecado realmente? ¿No? Que nos dice, les doy libre albedrío, pero si se equivocan, los mando para el infierno. ¿Qué podemos entender de ello? Qué buena tu pregunta y qué profunda. Primeramente tenemos que saber que todo forma parte del plan de Dios. Lo bueno y lo malo que nos pasa es parte del plan divino para que nuestra alma también pueda elevarse, para que nuestra conciencia pueda elevarse. Vinimos aquí a aprender. ¿Hay pecado? El pecado, dice Jesús, y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de María Magdalena, el pecado no existe, dice Jesús. Sin embargo, son ustedes quienes con los hábitos de vuestra naturaleza adúltera hacen que el pecado exista. Y aquí voy a explicar a qué se refiere Jesús con la palabra pecado y con la palabra naturaleza adúltera.
Jesús dice que en nada de lo creado por Dios hay pecado, en nada. Dios no crea nada con el pecado. Y cuando Jesús habla de pecado, utiliza una palabra griega que es amartía. Y la palabra griega, amartía, significa error de tiro, errar al blanco. ¿Viste cuando tiramos un dardo y el dardo se desvía, no llega al centro? Eso significa la palabra pecado, errar al blanco. Errar el blanco. Exacto. Entonces allí, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo erramos nosotros? Es cuando nosotros nos desorientamos en nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestras palabras. Es cuando perdemos el oriente, por eso nos desorientamos. Perdemos el oriente, perdemos la conexión con Dios. Y cuando Jesús nos habla allí de naturaleza adúltera, la palabra adúltera en el texto bíblico no tiene connotación sexual. La palabra adúltera en el texto bíblico significa idolatría. Idolatría a las posesiones, a los bienes materiales, a la imagen. Es decir, cuando utilizamos una energía, algo que se nos otorgó para el bien, y lo utilizamos para el mal. La Cábala diría y dice que el mal es el bien en posición incorrecta. Entonces, aquí, ¿cómo es que yo utilizo una energía que me han dado para el bien y la utilizo para el mal? Bueno, estamos hablando de una energía. El dinero, por ejemplo, es energía. Entonces, Sí. nosotros podemos recibir dinero de la forma que sea, bien habido, desde luego, por nuestro trabajo, porque hayamos recibido una herencia, por lo que sea. Y en vez de utilizar ese dinero con un fin noble para la familia, para el bienestar, para la educación de mis hijos, para una vida saludable, digamos, ¿qué hago? Voy y lo apuesto al casino y pierdo todo. Ahí está la naturaleza adúltera, ahí es donde aparece el pecado, donde nosotros no obramos según el bien. Y Jesús dice, el bien es propio de toda naturaleza, por eso vino entre ustedes. Y obrar con el bien es hacernos cargo de nuestros actos, no echar culpas, no tener prejuicios. Entonces es el autoconocimiento ante todo y el hacernos cargo también de cómo nosotros nos manejamos en la vida, ¿no? Y yo tengo un lema que no sé, siempre lo tengo como muy presente y es tratar al otro en todas las dimensiones de tu vida como te gusta que te traten. No hacer al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí. Con lo cual, siento que esta es la enseñanza que nos da Jesús cuando nos dice, miren, el pecado no existe, pero ojo con los hábitos de vuestra naturaleza, porque el pecado no existe y todo lo que nos dio Dios fue para el bien, aunque a veces nos pasan cosas malas. Y esas cosas malas son obstáculos que todos vamos a tener en el camino y que tenemos que saber que es parte del plan de Dios en nuestra realidad personal. Claro, y por lo tanto no es malo. No, no es malo, pasa que hay que Termina saber siendo, administrarlo. claro, claro, porque cuando vemos algo que nos sucede que va en contra de lo que nuestro ego quisiera, ¿no? Que todos queremos que indudablemente la vida no tenga ningún tropiezo, pero el alma necesita experimentar esas vivencias, esos momentos, esas noches oscuras del ego, mi querida Marisa, donde nosotros sabemos que no somos dueños de nada y empezamos como esa entrega. Es parte del aprendizaje. Ese Dios castigador, Marisa, ese Dios al cual yo escucho a veces personas, por supuesto, respeto profundamente cada creencia, porque de eso se trata, pero le dicen a uno, hay que tenerle temor a Dios. Yo digo, o sea, que yo tenía que tenerle temor a mi papá cuando llegaba a la casa. O sea, es lo mismo, hay que tenerle temor a Dios. O sea, dicho, como decimos nosotros en Colombia, vivir paniqueados todo el tiempo, de que si nos vamos a, cometemos un error, entonces nos mandan, nos extraditan de la posibilidad de Exacto. encontrarnos en casa del Padre. Yo no creo en el Dios del temor, yo creo en el Dios del amor. No, no creo bajo ningún aspecto, bajo ningún aspecto. Y te digo algo, cuando dicen, porque si obras mal, te vas al infierno. No te vas, el infierno lo tenés acá en la tierra, acá vivimos todo, el paraíso y el infierno. No nos vamos a ningún lado, cuando nos vamos de acá, ya nuestra alma se elevará, iremos a otros planes, pero Cierto. aquí vivimos el infierno, ese del cual creemos como el paraíso lo construimos, el paraíso es bajar el cielo a la tierra y depende de cada uno, el camino es personal, es muy personal.
Entonces, no hay tal infierno que nos vamos a quemar y a uno nos van a mandar al fuego, a quemarnos ahí, y otros se van a ir como angelitos al paraíso. Todo se vive acá. Por eso dijiste muy bien, y yo coincido absolutamente, que nuestra alma necesita experimentar justamente para progresar, para elevarse. Y acá en la tierra es donde venimos a hacer la escuelita, ¿no? Claro, claro, Marisa, hablemos un poquito. Bueno, hay muchos temas que yo estoy aquí anotando porque es maravilloso irlo conociendo y sobre todo con una persona como usted que le dedica la vida a la investigación, cosa que me parece maravillosa. Brian Weiss, que yo creo que todos nosotros lo conocemos, en uno de sus Así es. libros, Muchas vidas, muchos maestros, habla de cómo el emperador Constantino y su madre Helena retiran de los textos sagrados en algún momento algunas partes fundamentales que indudablemente cambian el rumbo de la humanidad. Y retira esa partecita donde hablaba de esa posibilidad que tenemos todos a lo largo de la evolución del alma en diferentes encarnaciones de poder ir sanando esos errores que cometemos. Esa parte que hablaba en términos normales nuestros que hablamos de reencarnación fue retirado de allí. ¿Es así su investigación o su conocimiento en relación a ello coincide con lo que habla Brian Weiss, Marisa? Bueno, a mí me encanta Brian Weiss, leí todos sus libros hace muchos años porque me abrieron como una mirada muy grande, eh, ¿no? Sobre todo con el tema de las vidas pasadas y bueno, me parece, me parece fabuloso. Mira, hay mucha cantidad de creencias y muchas cosas que se nos han vedado. Entre ellas, como muy bien decís, el tema de los evangelios. Siempre me hago una pregunta. ¿Por qué habiendo tanta cantidad y otros evangelios de seguidores directos de Jesús, de apóstoles como Tomás, Felipe, María Magdalena? ¿Por qué tenemos a Lucas que no conoció a Jesús? Que era seguidor de San Pablo, que tampoco lo conoció a Jesús. ¿Por qué no tenemos dentro del canon bíblico que lo estableció San Ireneo de León allí por el año 180? ¿Por qué tenemos solo 4? ¿Y por qué estos otros evangelios que gracias a Dios se recuperaron en el año 1945, los famosos evangelios apócrifos? Que apócrifo quiere decir que estuvieron ocultos. Eso significa la palabra apócrifo, vedado, oculto. Estuvieron enterrados. Ahí, cuando vamos a leer y nos encontramos con el Evangelio de Felipe, el de Tomás, el de María Magdalena, el Pistis Sofía, Diálogos del Salvador, el Canto de la Perla, bueno, 52 textos invaluables. ¿Por qué Atanasio de Alejandría en el año 367 manda a destruir estos textos que circulaban también entre los primeros seguidores de estos apóstoles y de estos discípulos? ¿Qué tenían de diferente que tenían que ser eliminados de la faz de la tierra? Todas las enseñanzas más profundas del alma, que no querían que salieran. Todas estas enseñanzas de la rotación de las almas, de la reencarnación, todas las enseñanzas que nos van a hablar del lado más sutil de Jesús, de esas enseñanzas que fundamentalmente ponen foco en el alma, ponen foco más en lo esotérico. Por eso fueron mandados a destruir. ¿Pero qué pasó? Un grupo de monjes, se cree que de un monasterio en Egipto, de San Pacomio, los entierran, porque dijeron, ¿cómo vamos a eliminar de la faz de la tierra estos textos de los apóstoles que caminaron con el maestro? Bueno, finalmente hoy los tenemos. Yo a toda la comunidad le digo que están al alcance de la mano, que son preciosos, que construyen sobre los evangelios canónicos, que no tienen ninguna verdad, salvo el de Felipe, que puede ser un poco más disruptivo, porque habla de un vínculo entre Jesús y María Magdalena, de esposos, pero que, bueno, ahí podríamos entrar y un programa entero y hablar del celibato, que no era, estaba prohibido, mal visto, hasta se podía mandar a la persona a la muerte, pero bueno, digo, hay mucho que se ha quitado, mucho que se nos vedó y que no se nos dejó acceder a enseñanzas que hoy por suerte están saliendo a la luz y que hoy tenemos al alcance de la mano todos estos textos que son invaluables y los podemos leer. Hoy ya no, como decíamos al principio, ¿no? Hoy ya no nos van a tirar a la hoguera y no nos van a quemar por herejes, no nos van a venir a buscar por lo que estamos diciendo. Y a mí me gusta, como vos decís, con respecto a la investigación,
son más de 20 años que investigo Maravilla. la vida de María Magdalena y todos estos temas. A mí me gusta citar las fuentes. Yo siempre voy a la fuente, a los textos, a la tradición oral, la tradición escrita, los canónicos, los apócrifos, porque tenemos que armar de nuevo este rompecabezas con la cantidad de información a la cual no tuvimos acceso durante siglos. Entonces, estos evangelios revelan mucha luz, hablan del alma. El evangelio de María Magdalena habla del camino del alma y va contando todo lo que nuestra alma va atravesando para poder ir de lo más denso de la materia hasta llegar a la iluminación. Es como una alquimia propia que va a atravesar el alma, ¿no? De ir lo más denso, del plomo, al oro, a la luz, a la iluminación. Son enseñanzas verdaderamente muy profundas y muy lindas. Qué maravilla escucharla, Marisa, me encanta. Yo creo que toda la comunidad, todos estamos aquí encantados de escuchar esto, porque cuando hablamos de esta desmitificación o estas creencias que traemos, y yo hago énfasis en esto, porque cuando uno acompaña a una persona que está cerca a trascender, o lo que decimos normalmente biológicamente morir, las creencias juegan un papel supremamente importante, tanto en el desarrollo de la vida normal como también cuando vamos a dar ese paso que es tan maravilloso y tan especial, al cual le tenemos pánico y miedo. Pero ¿cómo no tenerle miedo a ese paso cuando hemos venido estando cargados de tantas creencias fuertes? Porque es muy fuerte. Hace un tiempo atrás tuvimos aquí en este canal la gratísima visita del asesor del Papa Francisco, Pablo Dors, que es un hombre maravilloso, Marisa debe conocerlo a Pablo, y yo le preguntaba a Pablo, yo le decía a Pablo, estamos en estos tiempos en los cuales cuando una persona decide por su propia voluntad quitarse la vida, que es un error, ¿cierto? ¿Cómo es posible que parte de la comunidad católica diga que no es digno de ser enterrado en un campo santo una persona que ha cometido un error? Y entonces él explicaba precisamente la cantidad de errores que se han cometido a lo largo de la humanidad. Y eso que usted está haciendo con nosotros hoy es precisamente, a través de su investigación, decirnos nada de eso que nos han dicho, por lo menos de lo que hemos hablado hasta ahora, que seguramente da para 10 programas, y que si su tiempo lo permite, haremos los 10 programas, porque es importante quitarnos ese peso de encima. Sí, es muy bueno esto que traes. Y sobre todo con una mente abierta, porque sé que hay revelaciones que, como decimos, ¿no? A lo largo de siglos y siglos, de tener una concepción, es muy difícil deshacerlo o abrir la cabeza. Pero, de hecho, también la Iglesia en sus distintos concilios, en el primero, en el Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, ha ido reconociendo errores gravísimos que la Iglesia cometió. Y si vuelvo a María Magdalena, quiero decir esto, en el año, cuando termina el Concilio Vaticano II, que fue del año 1962 a 1965, finalmente en el año 1969 la Iglesia se retracta con respecto a María Magdalena y dicen, señores, nos hemos equivocado. María Magdalena nunca fue prostituta, no fue pecadora y jamás hizo penitencia. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Porque la Iglesia vuelve al texto original en hebreo y ve que nada de esto existía. Con lo cual la Iglesia en el año 1969 cambia el misal romano a la luz del Evangelio de San Juan, quita de María Magdalena todos estos rótulos peyorativos de prostituta, penitente, adúltera, todo inventos, una falacia terrible, y modifica el misal romano a la luz del Evangelio de San Juan con respecto a María Magdalena. La reconoce como la apóstol entre los apóstoles, es decir, la apóstol más importante que tuvo Jesús, en tanto y en cuanto fue la primer en ver a Jesús resucitado. Y algo que hace el Papa Francisco en el año 2016, a María Magdalena había una memoria el 22 de julio, que es su festividad. A partir del año 2016, el Papa Francisco eleva lo que era simplemente una memoria a María Magdalena y lo eleva a celebración. Hoy la Iglesia celebra a María Magdalena como la apóstol más importante, independientemente del género, en tanto y en cuanto fue leal, predicó con el ejemplo, es la primera en encontrar la tumba vacía,
y la primera persona, la anunciadora de la resurrección, el misterio más fuerte, más profundo de la Iglesia Católica. Y también podríamos preguntarnos por qué Jesús vuelve a María Magdalena, por qué no volvió a Pedro resucitado, que supuestamente Pedro era la piedra sobre la cual Jesús iba a construir su iglesia. Hay tanto, tanto por profundizar y por a veces permitirnos una interpretación nueva, ponernos, ¿no?, cristales nuevos para interpretar algo que durante siglos nos han bajado una línea de cómo teníamos que entender las cosas. Y hoy es prudente desafiar estas cuestiones, porque, y yo digo, a mí no me crean ni una palabra de todo lo que digo. Con que de todo lo que hablamos resuene algo en sus corazones y digan, voy a investigar un poco más de María Magdalena, voy a ver si el Concilio Vaticano II es cierto que cambió de María Magdalena, como hizo muchas profundísimas modificaciones en ese concilio. Pero claro, ha sido durante siglos una locura todo lo que nos ha impuesto, y sobre todo creo que las mujeres tuvimos la peor parte con respecto al dogma de la Iglesia Católica. Las mujeres nos hemos llevado, además porque durante siglos la mujer era considerado, de hecho se ha llegado a creer que la mujer no tenía alma, que era la puerta de entrada del diablo, muchas barbaridades, que la mujer siempre fue impura, terrible, era lo pecaminoso. Hemos tenido estigmas muy, muy tremendos. El sagrado femenino ha sido siempre muy vapuleado. Por eso hoy estamos, creo, en una era de apertura, donde entender que el femenino tiene que ir de la mano del masculino, ¿no? Y así es como vamos a construir una nueva humanidad. Me encanta lo que dice Marisa. Bueno, todo lo que ha dicho me encanta, porque es maravilloso escuchar a alguien que tiene la preparación y la autoridad para hacerlo. Y me encantó esta parte final, cuando usted dice, no me crean nada. Esto es algo que yo repito permanentemente aquí en el canal. Cuando yo le digo a las personas, estamos llamados a asumir la responsabilidad de nuestra vida, que es la responsabilidad de nuestra paz. Exacto. Y lo que voy a decir lo digo amorosamente y con mucho respeto. La comunidad me lo ha escuchado muchas veces y vuelvo a decirlo hoy. Cuando nosotros vamos a alguna parte y escuchamos a alguien, yo no puedo asumir esa responsabilidad o asumir todo lo que yo estoy escuchando como mi verdad sin tener mi propio criterio. Claro. Entonces, lo que a veces uno dice, habla uno sobre algún tema, dice, yo no creo en eso. ¿Y por qué no cree en eso? Porque el padre dice, ok, el padre dice, pero ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su creencia? Porque las creencias se van transmitiendo cuando yo no busco la información, que es lo que nos ha venido pasando. O sea, hemos pasado generaciones y generaciones con un sentimiento de culpa, pero este es el momento preciso, en este instante de la humanidad, donde debemos decir, ¿qué es lo que tengo que leer, Marisa? ¿Dónde está? Dígame cuál es, como usted lo acaba de decir, y empiezo yo mismo a verificar. Exacto. Y ahí cambia el criterio. Claro que sí. Es permitirnos tener espíritu crítico. Eso es leer un texto. Y te digo, es tan sencillo como esto. Porque no hay que ser un erudito para entender cómo debería interpretar esto. ¿Te resuena en tu corazón? Tu intuición, ¿qué te marca? ¿Qué te dice? Esa intuición, ¿conectás con lo que estás leyendo? Hay mucha gente que lee canalizaciones y después vienen a mí y me dicen, Marisa, leí a alguien que canalizó a María Magdalena y dice A, pero este otro canalizó a María Magdalena y dice B, y se contraponen. Yo, claro, yo voy a la fuente, casi leo poca canalización o muy poco, algunas cosas sí. Lo que tomo de las canalizaciones es el mensaje espiritual, y no le pongo contexto histórico, porque a veces la gente se puede confundir. Pero allí a lo que yo voy digo, si te resuena en tu corazón, entonces dale crédito, dale oportunidad. Y hay infinidad de libros y de autores que yo les puedo recomendar, serios, profundos, con un lenguaje accesible, que podemos comprender lo que nos van contando y con las fuentes históricas. Claro. Hay mucha cantidad de información que es hermosa de leer, que nos van a abrir un mundo. Para mí, leer es viajar. Yo medito leyendo, me transporto en el tiempo, me voy al siglo I, leo y es como que la lectura me... Maravilla. Y duermo y sueño, me pasa con cosas que me compenetro mucho y es como que lo vivo, ¿no? Entonces, hoy tenemos al alcance de la mano, gracias a Dios, investigadores muy serios,
teólogos que escriben, como digo, ¿no?, en un lenguaje familiar que nos permiten, desde luego son académicos, pero que nos permiten iluminar esas sombras que han quedado para comprender, bueno, qué pasó verdaderamente en el siglo I, cómo era la vida. No se crean que todo era una comunidad y una hermandad de rosas entre los apóstoles, tenían sus diferencias, eran humanos, y todos los humanos somos imperfectos, con lo cual es como que tenemos un poquito que partir, no te digo de cero, pero tenemos que atrevernos a desafiar esas creencias con las cuales hemos crecido a lo largo de nuestra vida y de siglos, y que pasó de nuestros abuelos, y casi que ni preguntamos, porque es un hecho. Y yo tomé la comunión, y a mí nadie me preguntó si quería tomar la comunión, y seguramente no estaba a la altura de poder decidir si quería o no quería. Mi mamá tomó la comunión, mi papá tomó la comunión, bueno, por ende, claramente yo también lo iba a hacer. Entonces hay muchas cosas que nos han sido dadas y que hoy podemos permitirnos reinterpretar y reescribir y reeducarnos en estas cuestiones, como en este caso estamos hablando fundamentalmente de la vida de María Magdalena, ¿no? Reeducarnos en la vida de esta mujer que fue un ejemplo en muchísimos aspectos. Sí, cuando hablamos de esa reeducación, está completamente dirigida a que nos volvamos investigadores. Yo lo digo porque yo soy investigador nato, me estoy buscando, siempre indagando. Lo que escucho, digo, bueno, vamos a verificarlo. Cuando lo verifico, empiezo a decir, claro, pero no soy, y lo digo con mucho amor para las personas que nos acompañan, nosotros no nos podemos negar, porque las creencias sí juegan un papel muy importante. Cuando escuchamos algo, Marisa, que va en contra de lo que ya creemos, aparece un mecanismo de defensa, ¿no? Y el mecanismo de defensa es atacar algo que cuando es nuevo y rompe esa creencia, inmediatamente aparece el miedo. No puede ser. Ayer una persona en el chat escribía, yo creo en un Dios amoroso, pero también creo en el infierno. Entonces uno dice, bueno, pero un Dios amoroso y el infierno como que no Claro, combinan, ¿no? exacto, exacto. Por eso digo, mira, es reeducarnos. Y nos va a pasar que cuando empezamos a leer por nuestra cuenta, vamos a querer saber más, porque es como que uno abre un portal, como si fuera un poco a una dimensión desconocida, pero nos van a empezar a hacer sentido muchísimas cuestiones. Mira, yo recién comentaba hace un ratito que tal vez el Evangelio de Felipe es el Evangelio más disruptivo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Felipe dice algunas cosas que nos va a llamar mucho la atención. Por ejemplo, él dice, 3 caminaban siempre con el maestro, su madre, la hermana de su madre, y María Magdalena, su esposa. Y utiliza un término en griego que es koinonos, y koinonos significa esposa, fiancé, es la compañera, pero la compañera no como una compañera de camino, es la esposa. Dice, el maestro frecuentemente besaba a María Magdalena en la boca. Y en un momento dice, aquellos que dicen que María concibió del Espíritu Santo mienten. Dice, ¿dónde se ha visto una mujer concebir de otra mujer? Porque el Espíritu Santo es concebido como una energía femenina. Entonces, Felipe trae un montón de información diferente para analizarla, que en algún punto decir, bueno, también Isis concibió de Osiris, y el mito dice que Isis se transformó en paloma, que Osiris estaba casi muerto, cuando ella lo resucita, concibe como paloma. Y uno empieza a entender cómo se fueron construyendo estos relatos históricos, con lo cual el Evangelio de Felipe nos trae estas cuestiones que, por supuesto, y por ejemplo, sabemos que Ana concibe a los 90 años. Junto a Joaquín conciben a la Madre María cuando ya Ana tenía 90 años. Y sabemos que a Joaquín lo habían expulsado del templo por no tener descendencia, porque estaba muy mal visto en un hombre judío no tener descendencia. Por eso, si entramos algún día en el tema del celibato, podemos hablar de la ley mosaica, de qué se esperaba de un hombre judío. Pero vuelvo con esto. Sabemos que Ana concibe, según el texto bíblico, a María a los 90 años. Sin embargo, el Evangelio de Felipe dice, 3 caminaban siempre con el maestro, su madre, la hermana de su madre. Pues es que María tuvo una hermana. Entonces Ana concibió otra hija después de María. Y ahí podríamos, mira, hablar tanto, ¿no? Digo,
pero es para ir digiriéndolo de a poco, Claro, porque es mucha la información, claro, ¿no? Y yo digo, el Evangelio de María Magdalena es una maravilla, las enseñanzas que traen, donde sabemos que el pecado no existe, donde nos va a decir Jesús que del polvo venimos y al polvo volvemos, que todo va a volver al origen. Es decir, nos invita a vivir el aquí y el ahora, el presente, porque vamos a volver de donde vinimos. Con lo cual, cuando uno ve en otoño el árbol seco, sin hojas, parece muerto. Pero ¿qué está haciendo el árbol? El árbol en su raíz se está volviendo a nutrir para volver a renacer. Y ahí, bueno, podría expandirme en el Evangelio de María Magdalena, que es una maravilla. Con lo cual los invito, sé que quieren libros, les voy a recomendar, si me permitís, querido Cristian, claro que sí, Marisa. el Evangelio de María Magdalena, escrito por un teólogo francés, ex padre dominico, que se llama Jean-Yves Leloup se escribe, y es el Evangelio de María Magdalena. Lean la interpretación que hace Jean-Yves Leloup de este Evangelio, porque es en quien yo más me baso. También pueden conseguir el Evangelio de María Magdalena de Ediciones Obelisco, porque es hermosa la interpretación que hace de cómo el alma se va elevando. Es fabuloso. Cómo el alma llega a un momento que dice, bueno, superé la ira, superé la ignorancia, me voy a un tiempo fuera del tiempo. Es un, todo es, miren, a mí me emociona, me Qué pone la piel de maravilla. gallina, es fabuloso. Jean-Yves Leloup, pueden encontrar también el Evangelio de Felipe, tiene un libro muy hermoso que se llama el abrazo sagrado, que habla de la sexualidad en el cristianismo. Viene de un padre dominico y lo recomiendo, imagínense, porque ya está del lado afuera, pero tremendamente respetuoso, con mucha información, y después una gran estudiosa, una voz autorizada con respecto a María Magdalena es Margaret Starbeard. Margaret Starbeard. Ella es, por supuesto, ella trae la versión de que Jesús y María Magdalena fueron mucho más que discípula y maestro, cosa que yo abono 100% por muchísimas cuestiones que podríamos hablar de lo que se esperaba, además de un hombre judío en el siglo I. Ahí tenemos que hacer otro programa, Cristian, y No, vamos de no, lleno otro a no, este. vamos a hacer una serie, Marisa. Vamos a hacer una serie porque las personas, toda esta familia, estamos casi 1.700 personas que estamos en vivo y que harán la magia que ellos ya saben que les pido siempre, de dejar sus comentarios, sus me gusta, de compartir en sus redes sociales. Esto se va a multiplicar muchísimo y yo sé que con lo que estamos escuchando hoy, el interés de esta comunidad de volverla a escuchar es maravilloso. Ya lo vamos a ver en los comentarios ahorita, cuando Muy bien. empiecen todos a escribir, porque esto es una avalancha de amor, lo que Los sucede aquí veo al y interior les del canal. agradezco. Veo un poquito, estoy muy concentrada en lo que hablamos, pero les agradezco infinitamente. Me emociona leer estos mensajes tan hermosos. A mí Es una me conmueve maravilla. mucho. Es una maravilla, es una comunidad que se reúne a aprender, donde siempre hablamos con respeto, como usted lo hace de una forma maravillosa, siempre con respeto, pero también con conocimiento y verdad. Y las verdades hay que irlas compartiendo porque estamos en tiempo de verdades. Yo siento Así que es. este tiempo, Marisa, no sé usted cómo lo interprete, pero siento que estamos en tiempos de revelaciones, en tiempos donde gracias a todo lo que tenemos hoy, la comunicación, la tecnología, con una buena utilización del tiempo podemos convertir eso en gran sabiduría porque tenemos todo al alcance, cosa que no pasaba hace 100 años, que uno dijera cómo poder conocer lo que pasaba al otro lado del mundo. Pues hoy tenemos esa posibilidad y estamos en tiempo de apertura. ¿Siente lo mismo, Marisa, que estamos en un tiempo de despertar? Estamos en un despertar, Cristian, para mí fabuloso, me atrevería a decir como sin precedentes, porque tenemos ese hambre de querer saber, de querer profundizar en estos temas espirituales. De a poco se va perdiendo el miedo, como muy bien decías antes, ¿no? De que no, porque me lo dijo el padre en la iglesia, porque yo tengo que... No, pierdan el miedo. María Magdalena, Jesús, fueron maestros,
vinieron a mostrarnos un camino de amor, no de culpa, no de temor. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de escuchar las palabras, ponerle voz a María Magdalena, hacerla hablar, al igual que a Jesús, desde un lugar más humano, más sensible, desde las emociones, desde la construcción del alma. Es algo para mí fabuloso lo que está ocurriendo. Y cuando se habla de revelación, se habla de apocalipsis, la palabra apocalipsis significa revelación. Y yo siempre digo apocalipsis, es revelar a Isis, a esta gran diosa madre. En realidad es este sagrado femenino que está volviendo hoy verdaderamente con mucha fuerza, porque mucha gente está interesada en conocer la otra parte de la historia, esa parte que se nos ha ocultado durante tantos siglos y que hoy estamos dispuestos, como Jesús nos invita, a escuchar con inteligencia contemplativa, a tener, cuando Jesús decía al final de sus parábolas o de sus sermones, para quien tenga oídos para oír, quien tenga oídos para oír, que oiga, ojos para ver. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? ¿Que hablaba para unos pocos? No, Jesús no hablaba para unos pocos. Jesús nos está invitando a escuchar con oídos nuevos, a ver con ojos nuevos, probablemente una realidad que la conocemos de una manera estática, tal cual, de generación en generación. Bueno, hoy podemos permitirnos abrir los oídos y decir, le voy a dar la oportunidad a esta mujer que a ver qué está trayendo esto, a ver qué resuena. Porque más de una vez me han mandado, quiero decirles, a leer la Biblia. Y yo digo, yo la tengo leída, ¿no? Pero bueno, nada, uno tiene una misión y si se hace desde el corazón hay que seguir para adelante. Claro, claro, claro. A mí me han mandado como 500 veces al psiquiatra y bueno, Sí, y todo eso está muy bien porque yo entiendo y comprendo perfectamente, al igual que Marisa, que cuando uno solamente ha repetido lo que ha escuchado y no ha verificado lo que está diciendo, y viene alguien y le rompe las creencias, es lógico. Pero esta comunidad, que hoy la recibe con un gran cariño, y que esta comunidad es la que manda en este canal, mi querida Marisa, se lo cuento aquí, ¿no? Y las personas están diciendo, por favor, invítenla, infinitas gracias. O sea, tenemos y vamos a tener cientos y miles de mensajes. Pero esta es una comunidad maravillosa que yo le agradezco a Dios todos los días, que nos podemos reunir a hablar de estos temas porque son tan importantes. Yo quiero, antes de, para todos ustedes, recordarles que tenemos, a ver qué se me hizo por aquí. Bueno, no la tengo acá, pero les voy a colocar. Se me desapareció. Hoy han pasado cosas muy lindas. Eh, han pasado cosas muy lindas. Tenemos una nueva línea de WhatsApp para las personas que no están recibiendo los mensajes. Se los voy a dejar a ustedes al interior. En la primer mensaje de los comentarios va a estar anclado el número nuevo de WhatsApp para que ustedes puedan escribirlo. Ah, aquí está, apareció. Este es nuestro nuevo número de WhatsApp. Y es lo siguiente, si ustedes ya están recibiendo todas las invitaciones, olvídense, en este mensaje no es para ustedes. Pero si no están recibiendo las invitaciones o no las han recibido nunca, escriban a este WhatsApp y les vamos a contar cuándo vuelve Marisa con nosotros. ¿Cuándo vuelve? Yo estoy seguro que será muy pronto, porque tema hay y además yo estoy encantado. Yo estoy encantado, muchas la comunidad gracias. está encantada, es maravilloso todo lo que estamos escuchando. Mire, temas que podemos trabajar, Marisa. Uf, Le voy a contar uno, que es muy lindo que sí, la gente estaba preguntando. a ver. ¿Cómo fue la verdadera vida del Maestro Jesús? ¿Estuvo casado, tuvo hijos, fue soltero, realmente le daba besos a María Magdalena? Hablaremos sobre eso. ¿Fue realmente Judas un traicionero o fue su mejor amigo? Ya hablaremos de eso. ¿Qué sucedería si esas 320 errores de transcripción se subsanaran y saliera un nuevo texto sagrado con esas correcciones hechas siendo fieles al original? ¿Qué cosas cambiarían? ¿Por qué no se han hecho? O sea, y temas muchos y muchos y muchos que podemos trabajar acá y que de antemano le solicitamos con todo el cariño, Marisa, que por favor nos acepte una nueva invitación para estar acá, porque ha sido hermosísimo todo lo que hemos escuchado, maravilloso. Yo celebro cuando me encuentro con una persona como su querido esposo Mario Sabán, que es Sí, brillante, me encanta sí. escucharlo, y por supuesto, no sé, su esposa Marisa igual. O sea, son de un aporte que impacta. Yo quiero, en nombre de toda la comunidad, agradecerle.
agradecerle este tiempo dedicado, muy feliz de haberla tenido con nosotros. Y bueno, tan pronto terminemos esta transmisión, me encantaría agendar de una vez y decirle a la comunidad, en su momento, vuelve Marisa Ventura con nosotros y la vamos a seguir escuchando, hay mucho que aprenderle. Ay, Cristian, muchas gracias por tus palabras. Por supuesto, tenés mi compromiso, terminamos y ya ponemos una nueva fecha. Quiero agradecerte el espacio, a toda tu comunidad, las palabras preciosas, sobre todo el respeto, ¿no? Porque también todo este mensaje que puede ser en algún punto disruptivo, digo, pero la gente, creo que ya no, nadie se sorprendería en creer que Jesús hubiera tenido una esposa, una compañera de camino. Esto lo humaniza, lo acerca. Así que gracias por el amor, por el respeto. Todos los temas que dijiste que podríamos hablar, podemos ir en profundidad. Me encanta, tengo una cantidad de información. Bueno, Feliz de la vida de compartirla y sobre todo con una comunidad, con el universo y con una comunidad tan respetuosa, amorosa. Sí. Así que nada más que gratitud infinita por este encuentro preciosísimo. Y bueno, a la orden, aquí estamos para seguir alzando respetuosamente la voz de la disidencia. Ah, maravilloso, maravilloso. Para mí, siento que hay una misión muy grande en este tiempo, Marisa, y es salir del sufrimiento. Correcto. Y una de las maneras de salir del sufrimiento es con la verdad. Eso que ha generado tanto sufrimiento, yo en mi interior se lo digo con todo el amor del mundo, no considero justo que una mamá tenga que sufrir por las creencias que nos han dicho a lo largo de los años, que cuando su hijo murió porque cometió X y ya lo está esperando no sé cuándo. No lo considero justo. Yo considero que tenemos que aprender a amarnos más, a querernos más, a valorarnos más. Y eso está muy ligado a las creencias. Y cuando las creencias se reemplazan con la información basada en investigación, en estudio, la vida cambia. Exacto. La vida cambia y nos merecemos una vida como la quiso el maestro y como la quiere nuestro jefe superior. Que seamos felices y que podamos vivir una vida en plenitud y en armonía, haciéndonos responsables, por supuesto, de nuestros actos, porque el libre albedrío no quiere decir de que podemos hacer lo que querramos y no pasa nada. Claro que pasa, pero lo asumimos nosotros, no es castigo. Ya hablaremos también sobre ese tema, que es otro tema. Claro que para sí. trabajar. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Dios le bendiga. Igualmente, muchísimas gracias, querido Cristian. Gracias a todos. A toda la comunidad, la magia de esta familia va a hacer efecto en pocos segundos. Dejen sus me gusta, sus comentarios, compartan en sus redes sociales y de esta manera haremos que este mensaje llegue a miles y millones de personas más. No me puedo despedir sin antes recordarles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer.